Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución de los ejercicios prácticos tipo test del tema 3. Como sabéis, tenéis este vídeo de ejercicios prácticos que son tipo test, algunas preguntas más teóricas, algunas prácticas, y también tendréis el vídeo de ejercicios más prácticos, ¿vale? Son un total de 15 preguntas, unas teóricas, unas prácticas, y vamos a ir resolviendo. Primera pregunta, que es de hecho esto no sale en la teoría del vídeo del capítulo 3, porque no es una cosa importante y tampoco lo preguntan, pero bueno, en el libro sí que sale esta pregunta, que dice: ¿a qué autor se atribuye el primer tratado donde se explica el método de contabilidad por partida doble? En este caso es a Luca Pacioli, ¿vale? Es el autor de este método que sí que estudiamos en el capítulo 3, ¿vale? Es una pregunta que nunca ha salido en el examen, pero bueno, por si acaso lo comentamos aquí. Vale, segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no será registrada por la contabilidad de la empresa? Hemos visto en el capítulo 3 que los hechos contables son esas operaciones que afectan o hacen variar nuestras cuentas contables, ya sean de activo, pasivo y patrimonio neto. Entonces vamos a ver una por una. La primera dice: el pago de la nómina a los empleados. Sí, porque esto va a implicar una salida de dinero por caja, ¿vale? Y ya veréis que la nómina es un gasto para la empresa, por tanto, sí se debe registrar en nuestra contabilidad. B, una compra de mobiliario a crédito. Sí, porque afecta a un inmovilizado, al mobiliario que lo compramos, que es un activo, y si es a crédito aparecerá una deuda, una obligación de pago, por tanto, sí, esto se tendrá que registrar. C, el cobro a un cliente de un anticipo. Pues sí, porque tendremos que utilizar la cuenta de anticipo de clientes, que es una cuenta de pasivo, y por otro lado, el cobro nos implicará que nuestra cuenta de caja o bancos aumente, por tanto, sí. La siguiente, la D, dice: la solicitud de un préstamo a una entidad bancaria. En este caso, la solicitud en sí no se tiene que registrar. Se tendría que registrar en todo caso cuando nos conceden el crédito y nos entra el dinero en el banco, pero la solicitud no se tendría que registrar, ¿vale? Porque igual hacemos la solicitud y luego no nos conceden el crédito, ¿vale? El préstamo, mejor dicho. Por tanto, la que no se registrará es esta solicitud del préstamo a la entidad bancaria. Vale. 3 dice, es decir si es verdadero o falso. Dice: todo hecho contable simple, ¿vale? Vimos que los hechos contables simples son los que afectaban únicamente a dos cuentas contables. Dice: origina cambios en el mismo sentido, aumento o disminución en ambos miembros de la ecuación de balance, o cambios de signo opuesto cuando resultan afectados elementos patrimoniales situados en el mismo lado de dicha ecuación. La proposición anterior es verdadera, o sea, se producen cambios de tal forma, ¿vale? Cambian dos cuentas, ya sean de activo o pasivo, ¿vale? Lo que nos dice aquí es: originan cambios en el mismo sentido, aumento o disminución en ambos miembros de la ecuación de balance, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ¿vale? La ecuación de balance es activo igual a pasivo más neto, ¿vale? Es decir, en el mismo sentido es que, por ejemplo, pues aumenta un activo y aumenta un pasivo, o aumenta un activo y aumenta un patrimonio neto, ¿vale? O disminuye un activo y disminuye un pasivo, es decir, cambios en ambos lados de la ecuación en el mismo sentido, o cambios de signo opuesto cuando resultan afectados elementos patrimoniales situados en el mismo lado de dicha ecuación. Por ejemplo, también podría ser que aumenta, por ejemplo, caja y disminuye clientes. Estas son un hecho contable que afecta a dos cuentas de activo en signo opuesto, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es correcto. Vale, siguiente, la número 4, que dice: ¿cuál es el efecto para la sociedad adquiriente de una compra de mercancías a crédito? Pues primero, vimos en el capítulo 3 que lo que tenemos que hacer al principio para poder registrar estos hechos contables en nuestra contabilidad es identificar qué cuentas contables intervienen. Entonces, una compra de mercaderías a crédito significa que aumenta el activo, aumenta la cuenta de mercancías, y si es a crédito significa que queda pendiente de pago, por tanto aumenta la deuda con los proveedores, ¿vale? Aumenta un activo y aumenta un pasivo, ¿vale? Entonces, la primera nos dice:
Aumenta el inventario de mercancías y los derechos de cobro. No, los derechos de cobro no, porque aumenta la obligación de pago al proveedor. La B, aumenta el inventario de mercaderías y disminuye la tesorería. No, porque si es a crédito significa que queda pendiente de pago. ¿Vale? La C, disminuye el patrimonio neto y el pasivo exigible. No, el patrimonio neto no disminuye, lo que varía es el activo y el pasivo, ¿vale? En el mismo signo, en aumento, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta a esta sería la D. Nos tendría que decir que aumenta el inventario de mercaderías y aumenta el pasivo exigible, que es los proveedores, ¿de acuerdo? Siguiente, la 5, dice, ¿cuál de las siguientes operaciones producirá en la ecuación de balance el efecto que se indica en la tabla adjunta? Pensad que aquí es un hecho permutativo que vimos, expansivo, porque aumenta activo, aumenta pasivo, ¿vale? Y el patrimonio neto no afecta. Vemos uno por uno. La A dice una venta de mercancías a crédito. No, porque una venta de mercancías a crédito lo que provocaría es, en todo caso, una disminución de activo por el valor de las mercancías. Por otro lado, un aumento de activo por el derecho de cobro de los clientes y luego, si esta venta es con beneficio, aumentaría también el resultado del ejercicio, el patrimonio neto, ¿vale? Por tanto, la A no sería. La B dice una compra de mercancías al contado. Una compra de mercancías al contado aumenta el activo porque aumenta el inventario de mercaderías, pero disminuye también el activo porque si es al contado significa que se pagará al momento, ya sea por caja o por banco. Por tanto, el activo aumentará y disminuirá en la misma cantidad. Por tanto, tampoco es la B. La C, ahora sí, una compra de mercaderías a crédito porque aumenta el activo por la cuenta mercaderías y también aumenta la cuenta de pasivo proveedores. Recordad que si es a crédito significa que queda pendiente de pago, por tanto aumentará tanto activo como pasivo. La respuesta correcta es la C. La D nos dice el pago de la fianza al propietario del local comercial que hemos alquilado. El pago de la fianza, cuando nosotros entregamos una fianza por un local que hemos alquilado, usamos una cuenta que se llama fianzas constituidas, que es una cuenta de activo, porque ese dinero es nuestro y tenemos derecho de recuperarlo. Pero si lo hemos pagado con el dinero de bancos o de caja, esto va a implicar un aumento de activo por el registro de la fianza y una disminución de activo por el pago, por la salida de dinero, ¿vale? Por tanto, la única que provoca un aumento de activo y un aumento de pasivo es la C. Vale, siguiente. Las otras son similares, ¿eh? Dice, ¿cuál de las siguientes operaciones producirá en la ecuación de balance el efecto que se indica en la tabla adjunta? En este caso, aumento de activo y aumento de patrimonio neto. No hay variación en las cuentas de pasivo. Pues vamos uno por uno. La A dice, el cobro de un crédito a un cliente. Pues aquí, ¿qué va a provocar? Aumenta el activo porque el dinero nos entra, aumentará caja o bancos, pero disminuye la cuenta de clientes, porque si los clientes nos pagan, ahora nos deben menos dinero. Por tanto, no, solo afectaría a cuentas de activos. La B, el abono en la cuenta bancaria de un préstamo bancario. El abono es que nos entra dinero en la cuenta bancaria, entonces aumenta el activo, aumenta bancos, pero también aumenta el pasivo, porque aumenta la obligación de pago. Eso es una deuda con el banco, ¿vale? Por tanto, tampoco. C. Nuevas aportaciones realizadas por los socios en la empresa. Eso sí, porque aumenta las aportaciones realizadas por los socios, son un aumento de capital social, que es una cuenta, de patrimonio neto, y si hacen estas aportaciones, no nos dicen cómo, pero o aportarán dinero o aportarán bienes, ¿vale? Por tanto, aumentará el activo, ¿sí? Vemos que la respuesta correcta es la C. Y la D dice las tres operaciones anteriores producirán el efecto indicado. No, solo la C. Vale, siguiente, la 7. Dice, ¿cuál de las siguientes, otra vez, producirá en la ecuación de balance el efecto que se indica en la tabla adjunta? En este caso, disminuye y disminuye. Patrimonio neto no afecta, lo pongo aquí. Esto sería un hecho contable permutativo. No nos lo piden esto, ¿eh? Reductivo, porque se reduce.
tanto el valor de la estructura financiera como de la económica, es decir, del activo y del pasivo. Vale, la A dice el pago de la deuda contraída con un proveedor, sí. ¿Por qué? Porque reduce el dinero que hay en banco o caja y reduce la deuda, reduce el pasivo. B, la devolución de mobiliario que no se había pagado. Pues también porque reduce el activo, ya que reduce el valor de los bienes, el mobiliario, y como no se había pagado pero se devuelve, pues se elimina la deuda con el proveedor de inmovilizado. Por tanto, también disminuye el pasivo. La C, la devolución de un cliente de un anticipo, también, porque cuando un cliente nos anticipa dinero, eso lo registramos como un pasivo. Por tanto, si ahora le devolvemos ese anticipo al cliente, tendremos que eliminar el pasivo, por tanto, reduciremos el pasivo y para devolverle el dinero al cliente tendremos que usar el dinero de caja o bancos, por tanto, se reducirá el activo. ¿Sí? Yo os recomiendo, vuelvo a repetir, que intentéis hacer estos ejercicios antes de ver el vídeo, ¿vale? Por tanto, intentéis ir pensando cómo afectarían estas operaciones a las distintas cuentas activo-pasivo para llegar a la respuesta correcta, ¿vale? Luego podéis ayudar, evidentemente, del vídeo si hay alguna cosa que no entendéis bien. Vale, por tanto, las tres son correctas, por tanto, la D. Las tres operaciones anteriores producirán el efecto indicado. Vale, siguiente. 8. Dice lo mismo, ¿vale? Que nos provoca una disminución de activo y un aumento de pasivo. Pensad que directamente esto no se puede producir porque si se tiene que mantener la ecuación del balance, si hay una disminución de activo, sí o sí tiene que haber variaciones en el pasivo y patrimonio neto del mismo signo y de la misma cantidad, ¿vale? Es decir, puede aumentar el pasivo, sí, pero tiene que disminuir el patrimonio neto para compensar y para que cuadre, ¿de acuerdo? Por tanto, ya de entrada, estas tres o cualquier operación nunca puede producir este efecto, ¿vale? Puede producir una disminución de activo y una disminución de pasivo, sí, es decir, pensad que si se produce esto, la ecuación de balance no se respetaría, no se mantendría con igualdad, por tanto no hay ninguna operación contable que nos provoque estas variaciones, ¿vale? Podemos estudiar las siguientes, ¿eh? La A dice la devolución de una partida de mercancías, pues se reduce el activo porque se reduce el inventario de mercancías y o una de dos, o el proveedor nos devuelve el dinero, por tanto aumenta el activo, aumenta la cantidad que teníamos en el banco, o si aún no le habíamos pagado esa compra de mercancías, nos reduciremos el pasivo, reduciremos la obligación de pago, ¿vale? Por tanto, o una de dos, ¿sí? Es decir, reducción de activo en cuanto a las mercaderías, más o un aumento de activo si cobramos ese dinero porque el proveedor nos devuelve el dinero, o disminución del pasivo si cancelamos la deuda con el proveedor. B, el pago de la cuota mensal de un préstamo hipotecario. Pues aquí se reduce el dinero que tenemos en el banco porque hacemos este pago y también se reduce la deuda, se reduce el pasivo con el banco. Y C, una compra de mercancías a crédito, pues aumento de activo porque aumenta el inventario de mercancías y si es a crédito, aumenta el pasivo. ¿Vale? Es decir, si una operación implica un aumento de activo o una de dos, como contrapartida o tenemos un aumento de pasivo o un aumento de neto o una disminución de activo para contrarrestar el efecto. ¿Vale? Entonces aquí ninguna operación puede producir el efecto indicado directamente. ¿De acuerdo? Siguiente. Perdón, veo que lo he puesto en orden distinto, pero bueno, aquí tenéis la 9, 10 y 11. Vamos con la 9 para ir con orden. Dice, ¿cuál será el efecto para la sociedad adquiriente de la compra a crédito de una impresora por 450 euros? Pues aquí, primero, miramos qué cuentas se ven afectadas. Si compramos una impresora, para la empresa esto es un bien, ¿vale? Por tanto, aumenta, o sea, pensad que siempre que compramos ordenadores, impresoras, muebles, máquinas, elementos de transporte, esto es, siempre que sean propiedad de la empresa, esto es un aumento de su estructura económica, de su activo,
¿de acuerdo? Todo aumento de activo o una de dos, o pagamos esta impresora con el dinero que tenemos en el banco o en la caja, o lo dejamos pendiente de pago. Si es a crédito, significa que queda pendiente de pago, por tanto, aparece una deuda. Aumento de pasivo, ¿vale? Si somos capaces de llegar a estas conclusiones, ya veréis que luego para hacer los asientos contables, que será lo importante, será mucho más fácil, ¿vale? Por tanto, aquí lo que se va a producir es lo que vemos en el apartado A. ¿Sí? Hay un aumento de 450 en el activo y un aumento de 450 en el pasivo. Cuando nos aparece entre paréntesis significa que es reducción, ¿vale? Pero en este caso no, hay un aumento y un aumento. Vale, la 10, vamos por orden. ¿Cuál sería el efecto de la devolución al proveedor de un lote de mercaderías que costó 900 euros que todavía no se había pagado? Pues si le debíamos al proveedor 900 euros, que al final le devolvemos las mercancías y no le tenemos que acabar pagando estos 900 euros, se reduce la deuda con el proveedor. La deuda con el proveedor es un pasivo, por tanto, se reduce la obligación de pago. Y si le devolvemos estas mercancías estaban y formaban parte de nuestro activo. Si ahora las devolvemos, tenemos que registrar también que hay una disminución de mercancías, por tanto, una disminución de activo por el mismo importe, por 900. ¿Vale? Por tanto, el efecto será lo que vemos en el apartado C. 900, esto indica, como decíamos, negativo y negativo, ¿vale? Vale, y volvemos a la 11, aquí arriba. Dice, ¿cuál será el efecto de la liquidación de una deuda de 1.500 euros contraída con un acreedor mediante la entrega de mercancías que nos costaron 1.200 euros? Vale, esto es una operación no muy común, pero vamos a analizarla, ¿vale? Primero de todo, si liquidamos una deuda por 1.500, significa que disminuye un pasivo por 1.500 euros. Eso por un lado. Luego, entregamos mercancías que nos costaron 1.200. Por tanto, este activo, las mercancías, que es un activo, se reducen por el precio de coste, porque las mercancías están valoradas en nuestra contabilidad por el precio de coste. Por tanto, esto provoca una disminución del activo de 1.200 euros. Y entonces pensaréis, ¿dónde están los 300 euros de diferencia? Pues si nosotros estamos liquidando una deuda de 1.500 entregando unas mercancías valoradas en 1.200, es como si estuviéramos haciendo una venta vendiendo unos productos que a nosotros nos costaron 1.200 por un precio de venta de 1.500. Aquí tenemos un resultado positivo, es decir, el beneficio de esta operación es la diferencia entre el precio de venta menos el coste. Hay un beneficio de 300 que lo que provoca es un aumento de patrimonio neto, porque la cuenta de resultados se recoge en el patrimonio neto. Por tanto, lo que afecta es, la respuesta correcta en este caso sería la C. ¿Vale? Lo veis aquí, disminución de pasivo 1.500, disminución de activo 1.200 y 300 euros de aumento de patrimonio neto. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, la D, que se parece, no puede ser porque aquí pone 1.500, ¿vale? Bueno, la única opción correcta es la C. Vale, pasamos a la siguiente página. La 12 dice, si no se contabiliza una compra a crédito, ¿cómo afecta dicha omisión al balance? ¿Vale? Pensad que si no se contabiliza una compra a crédito, ¿cómo se debería haber contabilizado? Primero de todo, pues una compra a crédito implica un aumento del inventario, por tanto, un aumento de activo por el importe de dicha compra y simultáneamente, como contrapartida, un aumento de pasivo, porque si la compra es a crédito, nace una obligación de pago, por tanto, aparece un pasivo. ¿Vale? Entonces nos dice, ¿cómo afecta dicha omisión al balance? Apartado A dice, el activo y el pasivo están infravalorados. Exactamente esto, porque nuestro activo debe estar valorado por el importe de esta compra que no se ha registrado, por tanto falta añadir el valor del activo y falta añadir el valor del pasivo. Por tanto, si no se han añadido, si no se han registrado, tanto nuestro activo como nuestro pasivo están infravalorados, ¿vale? Porque faltaría anotar el efecto de esta operación, faltaría añadir valor tanto al activo como al pasivo, por tanto significa que si no se ha registrado está infravalorado.
¿vale? Y las otras ya no son correctas. La 13 dice, como consecuencia de la compra de un terreno al contado, ¿qué implica la compra de un terreno al contado? Implica que aumentará nuestra cuenta terreno o terrenos, que forma parte del inmovilizado material, que es una cuenta de activo, es un activo no corriente, y si es al contado significa que saldrá dinero del el activo también, ya sea de bancos o de caja, ¿vale? Por tanto, esta operación, como dice el apartado C, el activo total no resulta afectado. ¿Por qué? Sería un hecho permutativo neutro, porque aumenta el activo por un lado y disminuye otra cuenta de activo. Por tanto, el valor total no se modifica. ¿Sí? Por tanto, es una operación que no afecta tampoco ni al pasivo ni al patrimonio neto, solo a dos cuentas de activo. Vale, siguiente, 14. Dice, en una fecha en la que los activos y pasivos totalizaban 45.000 y 36.000 respectivamente, los socios aportaron 6.000 en efectivo por ampliación de capital. ¿Cuál es el patrimonio neto de la sociedad después de la ampliación? Pues aquí, como tenemos los datos, dice, en una fecha en la que los activos y pasivos tenían un valor total de estos importes, entonces, ¿cuál era el patrimonio neto previo a esta ampliación de 6.000 euros? Pues lo calculamos. Patrimonio neto, vamos a poner anterior. Sabemos que el patrimonio neto se encuentra por diferencia entre activos menos pasivos. Por tanto, si hacemos 45.000 menos 36.000, significa que el patrimonio neto es o era antes de la ampliación 9.000. Por tanto, si al patrimonio neto antes de la ampliación 9.000 los socios aportan 6.000 euros más, el patrimonio neto, digamos, después de la ampliación será el patrimonio neto anterior 9.000 más los 6.000 de la ampliación. Será un total de 15.000. Por tanto, respuesta correcta, la B. ¿Sí? Siempre respetamos la ecuación de balance. Y vamos a ver la última, que os he puesto aquí la solución para comentarlo, que es más largo. Nos dice, la estructura patrimonial de una sociedad anónima el 28 de enero de cierto año era activo 222.000, pasivo 60.000 y patrimonio neto 162.000. Veis aquí que cuadra, ¿vale? El activo es la suma del pasivo y el patrimonio neto. Dice que al día siguiente tuvieron lugar estas operaciones. Nos dan una serie de operaciones, 4 en total. Dice, ¿cuál es la composición al final de la ecuación de balance al final del día 29? Pues aquí, mediante esta tabla, vamos a analizar el efecto de todas estas operaciones. Aquí partimos del saldo inicial, ¿vale? Que nos decía aquí el valor del activo, pasivo y patrimonio neto, lo hemos trasladado aquí para luego ver cómo afectan las distintas operaciones, ¿vale? Y vamos a analizar una por una. La primera, compro mercancía a crédito por 6.000, esto implica que aumenta el inventario de mercancía, aumenta el activo por 6.000, pero como es a crédito, aumenta la deuda con el proveedor por 6.000. Por tanto, como veis, aumentan 6.000 activo, aumentan 6.000 pasivo. Luego, operación 2, devolvió parte del mobiliario recuperando 2.000 en efectivo, que era el precio que se había pagado cuando se compró. Esto, si se devuelve mobiliario, significa que disminuye el activo porque el valor del mobiliario se reduce. Por otro lado, si se recupera el precio que se pagó cuando se compró, también aumenta el activo por 2.000. Por tanto, como veis, el efecto es más 2.000 menos 2.000 dentro del activo, que se elimina entre sí al final. Vale. 3. Amplió el capital social mediante la emisión de 200 nuevas acciones a 100 euros de valor nominal. Esto ya lo veremos, ¿vale? Porque el capital social, la suma del capital social es la suma de todas las acciones de la empresa multiplicado por su valor nominal, ¿vale? Esto quiere decir que si multiplicamos 200 acciones por 100 euros la acción, nos da 20.000 euros. Por tanto, esto es un aumento de capital social, es un aumento de patrimonio neto. ¿Vale? Vemos aquí que en la operación 3 aumenta el patrimonio neto en 20.000. Y
digamos que esta aportación de capital social puede venir en dinero en bancos o en caja o en inmovilizado, o también se pueden destinar a reducir deudas, por tanto, a reducir el pasivo. ¿Sí? Es decir, aumento de patrimonio neto, pero reducción de pasivo en 20.000. ¿Sí? Y la última ya dice, adquirió un ordenador por 15.000 euros, pagando 3.000 euros en metálico, por tanto, lo que significa es que el ordenador es un aumento de activo por 15.000, lo tenemos aquí, pero como se pagan 3.000 en metálico, disminuye caja, que es una cuenta de activo también. Y dice, el resto se liquidará al suministrador, al proveedor de inmovilizado, en 3 plazos de 4.000, cada uno con vencimientos los días 30, 60 y 90. Aunque sean 3 vencimientos, como estos 3 vencimientos son a corto plazo, porque el máximo es 90 días, a 3 meses, todo lo podemos poner dentro del pasivo exigible. ¿De acuerdo? Por tanto, 4.000 por 3 son los 12.000 euros restantes, irá a aumento de deuda, de pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos el efecto de todas estas operaciones en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, sumamos. Es decir, el activo inicial era 222.000, sumamos 6.000, sumamos 2.000, restamos 2.000, restamos 3.000 y sumamos 15.000. Todo esto nos da 240.000. El pasivo hacemos lo mismo, nos da 58.000 y el patrimonio neto nos da 182.000. Tenéis que comprobar luego al final que la suma de estos dos nos da lo mismo que el activo, que así es, ¿de acuerdo? Por tanto, como vemos, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Vale, y aquí tenéis, por si queríais hacer antes vosotros mismos los ejercicios, las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos ya en siguientes vídeos. Saludos a todos.